Bueno, estamos haciendo así porque el libro de Carolina Ramírez volvió a presentarse. Ya no lo presenté más. No, porque estas son las etapas de socialización. Recuerde que ahora parte de el mecanismo de difusión del conocimiento es precisamente eso. Ya no se usa solo esta presentación o lanzamiento, como se decía, de un libro, sino que se aprovechan grupos de interés y se hacen conferencias o talleres especializados. Entonces, la Escuela de Estado Mayor, la Academia Naval, así sí, para su curso de Estado Mayor Naval, había solicitado que fuéramos a hacer una presentación. ¿Y la presentó? Claro, perfecto. Del libro Lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, 60 datos clave. Así bien, es. Saludos a esos comandantes que... Y cuando la cámara comenzó a enfocarnos, Juan Daniel nos estaba haciendo un chiste, el que es tan adusto, y por eso cambiamos, claro. Pero es que él no cree lo de la convocatoria a la prensa para someter a algún funcionario. Él se resiste a pensar que esto está pasando. Los historiadores son zaramagullones. Claro. ¿Lilis era zaramagullón? Lilis era un personaje muy peculiar, y además producto de las puras esencias del pueblo. Un hombre que conocía la psicología, la practicaba, y por eso pudo mantenerse tanto tiempo con tantas mañas. Tenía la capacidad de burlarse de sí mismo. Sí. Bueno, puede ser, pero era un hombre con los pies en la tierra, y que se propuso un objetivo en su trayectoria pública: acumular poder, y lo logró. Pacificó al país, aterrando, como decía Américo Lugo, y en base a esa dictadura que pudo imponer a finales del siglo XIX, bueno, solamente eliminándolo físicamente era posible. Y ustedes trabajan con documentos y con pruebas, pero en la zona norte, específicamente en Puerto Plata, quedó la leyenda del testimonio sobre Lilis por familiares que le sobrevivieron. Sí. Yo crecí escuchando las anécdotas de la genialidad, la astucia. Sí, lo era. Cécero, sí, era muy astuto, y precisamente esa capacidad de entendimiento que tenía él de la mentalidad campesina, porque el pueblo dominicano era rural. Un pueblo rural eminentemente, pues conocía todas, la expresión que usé fue la típica de la época, maña. Él conocía las mañas. Entonces, ese disfrute de hablar del pasado, porque nos determina, yo pienso que se nos está escapando. Tú decías, ya muy en serio, fuera del aire, que hay deficiencias en la formación nuestra. Y también planteábamos que usted y yo, porque la joven es muy joven, nos formábamos en historia, y a quienes nos gustaba la historia, aunque fuera un ejercicio de memoria, disfrutábamos muchísimo de aquello. Y todavía esta semana estamos en crimen flagrante, porque el 16 de agosto fue la semana pasada, y olvidándonos un poco de lo coyuntural y lo político, me preocupa que estamos dejando de lado la restauración, y casualmente, y lo bueno es que usted estaba convocado desde antes, hoy escribe Teófilo Kiko Tabar en su columna del periódico Hoy, diciendo que hasta entre sus más cercanos hacen una especie de sondeo cada vez que viene el 16 de agosto, y él se sorprende la confusión que hay con la fecha. Sí. ¿Qué piensa el historiador veteranísimo Juan Daniel Valcárcel? Bueno, lo que sucede es que en el caso de ciertas efemérides nacionales, el componente político de la sociedad dominicana sumerge, se impone y opaca la trascendencia o la significación de una fecha específica. Tomemos, por ejemplo, la Constitución, que dice que solamente hay dos días de fiesta nacional: el 27 de febrero y el 16 de agosto. Eso está consignado en la Constitución de la República desde 1865. Ahora bien,
A partir de 1930, por una coincidencia, no fue que Trujillo ni sus asesores escogieron ese día, las juramentaciones presidenciales se llevaron a cabo el 16 de agosto. Antes no era el 16 de agosto. ¿Qué sucedía antes? Bueno, lo que pasa es que también, dada la inestabilidad y los cambios políticos que había, pues los presidentes asumían el poder tan pronto pasaban las elecciones, si eran elecciones o si eran por los tradicionales golpes de Estado o que un grupo. Pero ni el 27 de febrero ni el 16 de agosto fueron ocupados entonces para esa ceremonia tan importante como es la rendición de cuentas del Ejecutivo cada 27 de febrero o la toma de posesión cada 4 años. Pero ojo, cada 16 de agosto las cámaras legislativas sesionan, escogen sus respectivos bufetes directivos y entonces la prensa está atenta al acontecer y al discurrir político y sobre todo cuando hay una toma de posesión. Entonces el hecho histórico que se conmemora ese día o esos días pasa a un segundo plano. Ya los titulares del día siguiente son lo que dijo el presidente en su rendición de cuentas, si es el 27 de febrero, más la reacción de la oposición. Cuando hay oposición. Cuando, bueno, sí. Y el 16 de agosto, o las elecciones y las riñas que se dan en el Congreso, o la toma de posesión. Entonces ya, ¿qué pasa con la significación de la fecha? Bueno, se va diluyendo, se va perdiendo, y entre los jóvenes estudiantes la fecha quizá es más valorada porque es día de no docencia. Aunque y de no se trabajo. sepa lo que conmemora. No, ya esa es otra historia. Y quizá ahí predomina la percepción generalizada de que como es algo de hace siglo y medio, pues no vale la pena. Eso dejémoslo a los viejitos historiadores que se ocupan de esas cosas. Y que nadie los escucha. Exactamente. Cuando presentamos... Entonces hay que recurrir ahora, gracias a la tecnología y a los medios, pues hay que recurrir a diferentes dispositivos para uno transmitir conocimientos. Y a partir de esa fecha siempre ha sido así, salvo casos extraordinarios que se juramenta, y a partir de cuándo ya queda establecido legalmente. En la Constitución, a partir de la revisión constitucional de la reforma de 1957, me parece, o 47, se fijó el 16 de agosto como toma de posesión de gobierno, salvo digamos situaciones excepcionales, como por ejemplo Bosch en el 63 se juramentó un 27 de febrero, pero acabábamos de salir de una dictadura, las elecciones fueron en diciembre, no había toda esa formalidad. Balaguer un 1 de julio. Balaguer un 1 de julio después de la guerra, sí. Pero después de esa toma de posesión se volvió a lo que la Constitución estipulaba. Se me ocurre, Juan Daniel, que también con esa megalomanía de Trujillo, quizás él trataba de subsumir fechas importantes, como aquello de los 3 padres de la patria, sí, para que su protagonismo no se viera retado, ¿no? Es posible, pero realmente el 16 de agosto del 30 fue una coincidencia. Además, resultado de las turbulentas elecciones del 30, que fueron en mayo, y había necesidad de acelerar la toma de posesión, y entonces se fijó la fecha más importante que había después del mes de mayo. Entonces ahora vamos a hablar del grito de Capotillo, porque esa es otra confusión. Claro. La guerra de la restauración. No, es el grito de Capotillo. Claro. Que siempre he dicho. Que inicia. Exacto, que ahí es que se deben hacer las actividades. Claro. Pero para eso está el historiador. Adelante. Mira, el 16 de agosto del 1863 se produce el grito de Capotillo, es decir, la proclamación ya definida de que comienza una reacción bélica contra la ocupación
o más que contra la ocupación, porque no era una ocupación. Los españoles no invadieron en el 61, eso es importante decirlo. Ellos fueron llamados a un concierto entre dos naciones, una que decidió, o su gobierno, adherirse y convertirse en potencia, en provincia ultramarina. O sea, que es un error decir, como los americanos en el 16 o en el 65, que ellos no invadieron, ni eran invasores. Ahora bien, ellos tomaron posesión de un país cuya dirigencia decidió cumplir con un proyecto que había existido desde antes de la proclamación de la República, que era depender o estar adherido a una potencia europea que pudiera defender al país, sobre todo de las constantes invasiones haitianas, porque la guerra realmente tenía muy preocupado a la gente. Entonces, en el mes de febrero, eso también se soslaya mucho, del 63, hubo 5 intentos para iniciar la guerra contra los españoles, en Neiva, en Guayubín, y que fueron sofocados de una manera muy drástica por los españoles. En Santiago hubo un movimiento que ahí fue donde apresaron a varios, entre ellos al poeta Eugenio Perdomo, que fue fusilado. De manera que antes del agosto hubo esos intentos, esas tentativas. ¿Eran intentos cohesionados o regionales? Eran, bueno, todo fue en el Cibao y en el sur. Neiva fue primero, luego hubo también un intento en San Juan, Santiago, Guayubín, Sabaneta, todo por ahí. Porque en la capital no había, el gobierno tenía control férreo. Y entonces surge el grito de Capotillo. Entonces de ahí hay una chispa que se va inmediatamente difundiendo, esparciendo por toda la línea noroeste. ¿Y qué particular tenía el mismo evento del grito de Capotillo o este grupo de revolucionarios para que con ellos sí prosperara el proyecto, a diferencia de los otros que fueron sofocados? Es que ya había una conexión del movimiento y estaban preparándose. Cuando eso se produce, el grito de Capotillo no es nada más que el grito y que plantan la bandera en el cerro y se declaran, pero ahí no hubo un tiro. Además, ¿cómo se difunde? Porque estamos hablando... porque de ahí se fueron para Guayubín, y el 18, de esto se habla muy poco en los textos de historia patria, el 18 de agosto tuvo lugar la primera batalla entre dominicanos y los españoles acantonados en Guayubín. Con cómplices también dominicanos, naturalmente. No, bueno, claro. Todas las ocupaciones extranjeras tienen cómplices. Los haitianos lo tuvieron los americanos, es decir que... No, pero para el ataque, bueno, ahí en ese día, que fue todo un día, y hubo necesidad de incendiar el pueblo de Guayubín, las bajas españolas fueron más de 100 en un día. Eso es mucho para 1863. ¿Y cuáles fueron las causas que provocaron la decisión de restaurar? De lanzarse a la guerra. Las causas los culpables fueron las propias autoridades españolas aquí, en el país. Porque cuando se produjo la anexión, Santana y su grupo vendieron la idea muy bien, no es que fueron apoyados, es que vendieron la idea de que ya iba a desaparecer la amenaza de las invasiones haitianas, de que España iba a contribuir a elevar el desarrollo nacional, la paz, el progreso, y España misma se interesó porque ya estaba muy débil en la región del Caribe y necesitaba fortalecer sus posesiones de Cuba y Puerto Rico. Entonces aquí
Les favoreció también una coyuntura internacional porque los Estados Unidos estaban involucrados ya en el asunto de la guerra de secesión, Francia se estaba expandiendo por Cochinchina, Inglaterra tenía, es decir, tenían el campo libre. Entonces, ¿qué pasó? Que los españoles, la administración local que vino de Cuba, entonces trataron muy mal a los dominicanos, incluyendo algo muy mal, en todos los aspectos. Primero desplazaron a la élite militar que tenía Santana, quien le prometió que iban a continuar en sus puestos, ¿no? Y afectaron el comercio con una serie de impuestos abusivos, favorecieron a su propia clase, quisieron alterar las costumbres de los dominicanos, sobre todo en el plano del matrimonio, de la unión libre, que era lo que predominaba en la sociedad dominicana, y quisieron forzar a todas las parejas que vivían en unión libre a que contrajeran matrimonio por la iglesia. El arzobispo Monzón, Bienvenido Monzón, un español, también se excedió y persiguió algo que aquí no se había dado nunca, a los masones. Los declaró herejes. Y aquí masón habían sido todos, los patriotas, Duarte. Los trinitarios. Claro que sí. Y además la masonería tuvo una influencia tanto en Europa como en América Latina. Entonces los cubanos fueron más dóciles con los españoles. No, lo que pasa es que hasta el 10. No, pero que en Cuba había una verdadera digamos, gestión, porque además era más eficiente no, y más rigurosa y más bestial, porque además existía la esclavitud, cosa que aquí no existía. No, sí, allá está la fuerza. Sí, no, existía la esclavitud y ellos estaban, y era además una digamos, una colonia bastante bien administrada desde el punto de Cuba, me refiero. Fíjate la diferencia con los mambises. Claro. Esos grupos. Entonces, y aquí hubo grupos que en verdad creyeron en que la situación del país podía cambiar bajo la gestión de España. No fue así, y entonces ahí los patriotas, la generación que se formó durante la Primera República, que aprendió a vivir independiente, fue la que apoyó el movimiento, porque habían transcurrido ya 20 años, y 20 años de guerra por la independencia logró infundirle a la subconsciencia colectiva del momento una convicción y una fe en su propio país. Aquí se acostumbraron a vivir en libertad. Mira, eso es hermoso. Claro, eso es hermoso. Y interesante este punto de la estrategia de comunicación, se pudiese decir, aunque sea un poco rudimentaria, que utilizó Santana para conseguir el apoyo hacia la anexión, que usted decía que entonces luego la gente se decepcionó. Sí, bueno, se decepcionaron porque no cumplió. No Santana mismo sino fue las expectativas que generó al principio. Claro, yo te podría decir, no fue una promesa de los americanos en el 1916, pero lo cierto es que muchas cosas cambiaron en favor de un desarrollo posterior del país. No es que ellos lo hicieron así, es que precisamente para poder dominar, claro, tuvieron que desarmar a la población. Entonces, en el caso de la anexión a España, en principio se podría decir, y quiero que no se me malinterprete, que el pueblo, la mayoría del pueblo, por más liberal que fuera, toleró, que no es lo mismo que se identificó con la gestión extranjera, porque entendía que por ahí estaba el camino de la paz, que nunca la había tenido después del 27 de febrero, de la producción, que tampoco había despegado, porque aquí el ejército que defendió nuestro país a lo largo de la guerra dominico-haitiana eran los campesinos, y tenían que abandonar sus faenas.
aquí la economía estuvo siempre en bancarrota. Y de manera que nosotros éramos un pueblo pretoriano, básicamente, en la Primera República. Entonces, la restauración propicia lo siguiente, que el campesinado, porque éramos un pueblo, dicho sea de paso, no pasábamos de 200.000 habitantes. Y ahí quiero en 1865. antes del piropo del doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, dice que qué maravilla escuchar cosas como estas. Sabemos, Cristóbal, sí. Ahora que hablas del pueblo pobre y de la población mínima, claro, siempre se habló de que la guerra de la restauración fue una especie de guerra de guerrillas. Lo fue, sí. Y que el ejército estaba en harapos, pero la dignidad y la fortaleza y el deseo patrio, aunque eso está en desuso, eso fue determinante. Entonces eso no es cuento de camino. No, es que la estrategia, porque la guerra de guerrillas, había incluso un manual que escribió nada más y nada menos que Ramón Matías Mella. Entonces, consistía, mira, de no haber sido posible la guerra de guerrillas, la táctica de la tea incendiaria y de tierra arrasada que aplicaron los restauradores en aquellos terrenos inextricables, montañas, etcétera. Los españoles, que eran 65.000 hombres, tenía el ejército de España contra ninguno de aquí, porque aquí era el pueblo puro que estaba luchando. Esa táctica de guerra de guerrilla estaba así mismo definida: nunca dar un combate frente a frente por la desventaja, atacar casi siempre de noche, solamente atacar la vanguardia o la retaguardia. Son casi. Bueno, sí, y los mismos españoles, los generales españoles que venían con lauros militares, escribieron y dejaron constancia que no sabían de dónde venían los tiros cuando venían, porque si no, otra cosa que jugó un papel determinante fue el machete, porque la mayoría de los restauradores no tenían armas de fuego, machete. Por eso hay un ensayo formidable de nuestro amigo colega Soto Jiménez. Claro. Sobre que tiene una machete. interjección que no se puede decir. Bueno. No, pero también está el otro, y también está el otro, los motivos del machete. Sí, también. ese es el ensayo. Y entonces se peleaba con lo que había a mano, palo, piedra, lo que fuera, pero en monte. Porque aquí cuando se dice Montecristi, la gente cree que estamos hablando de Montecristi ahora o de Puerto Plata ahora. Eran villas, eran pueblecitos, y si en toda la isla no había más de 250.000 habitantes, ¿cómo se ve? Solamente en la capital había como 30.000. Mira, cuando dices eso, y el profesor Juan Bosch siempre habló de esa gesta como la más impresionante, se sigue repitiendo en los foros donde se habla de historia con calma, como este. Bueno, que Duarte se escondía porque no tenía valor, y siempre recuerdo a Franklin Franco decir, claro que se escondía porque eran muy pocos en la ciudad y él era más blanco que los demás, y por eso lo identificaban. Claro. Entonces, imaginarnos aquellos villorrios es importante para entender la historia. Juan Daniel, ¿y de dónde salía esa conciencia, ese amor a la patria? Como siempre he dicho, y eso es un pendiente para otra efeméride. Sí. ¿Cómo descubrimos el valor de la Constitución en el 65 después de 30 años? Yo nunca he entendido eso. Entonces, ¿cómo este ejército harapiento entendió la necesidad de defender el territorio? Ellos comenzaron defendiendo su propia situación, que después devino en reclamar el territorio. Porque, de nuevo, insisto en que los españoles no ocuparon, no invadieron aquí en el 61, perdón. Fueron llamados.
Es decir, fue un acuerdo, un convenio entre estados, uno que dejó de ser estado para pasar a ser provincia ultramarina. Por eso también hay quienes yerran al decir que Santana traicionó a los trinitarios. Santana nunca traicionó a los trinitarios porque él nunca fue trinitario. Él fue siempre un conservador, igual que Báez, decidido a que la única manera en que el colectivo sobrevivía era dependiendo de una potencia extranjera. Esa era su convicción. Y eso te iba a decir, eso es una convicción. Pero claro, aquí había dos clases, los liberales y los conservadores. Y en la historia dominicana, después de proclamada la República, ha sido siempre la lucha entre los nacionalistas liberales en ese entonces y los conservadores. ¿Quiénes se impusieron? Los conservadores. De Duarte no tuvo tiempo de demostrar si estaba o no dispuesto a empuñar las armas. No le dieron chance. Lo deportaron tan pronto regresó en el 44, a los 2 o 3 meses, y en él la revolución restauradora, en la guerra, regresó y estuvo en Santiago, que era la capital del gobierno restaurador, ofreció sus servicios y la dirigencia entendió que sus servicios eran más útiles en Venezuela como embajador, que lo fue, y por eso él escribe, y primero declinó y después aceptó porque se enteró de un comentario que decía que su presencia creaba recelos entre el nuevo liderazgo militar y político que emergió de la guerra. Tenemos que hacer una pausa. Ay, quédense ahí, exacto. Es como la clase que más te gusta. Claro. Quédense ahí, que Francis nos pide una pausa y sin respuesta, le voy a decir a Juan Daniel, eso entonces de los españoles se parece a la llamada de Benoit. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Y aquí continuamos con el historiador e investigador Juan Daniel Balcácer, porque nunca es tarde para recordar la restauración. El 16 de agosto, claro, fecha que un poco se perdió en el blanco, claro, pero aquí estamos. Algo está ausente de su exposición. Yo no oigo el nombre de Gregorio Luperón. ¿Por qué? Bueno, no, porque no ha habido todavía el momento de hablar de los hombres de la restauración, no del hombre de la restauración. Ahí está la respuesta. Sin duda alguna, descolló en el transcurso de la guerra, pero no fue el único. Ni al decir la espada da la impresión de la restauración, como dicen poéticamente, da la impresión que fue la única espada, ¿no? La restauración fue el resultado de un trabajo colectivo. La grandeza de Luperón es después de la restauración, en el plano militar natural, porque, por ejemplo, bajo Luperón se destacó un muchachito llamado Ulises Heró. Claro. Creció bajo Luperón. Pero ahí estaban Gaspar Polanco, ahí estaban Pedro Antonio Pimentel, ahí estaba otros que tuvieron una participación extraordinaria en el plano militar. En el civil estuvieron Ulises Francisco Epayá, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó. Ya eso está el Cibao. Sí, yo todavía estoy en Capotillo, es verdad. No, en Capotillo Luperón no estaba. Estuvo posterior, y desde los inicios de la guerra está Luperón. Estuvo en la toma de Santiago, pero quien realmente dirige la toma de Santiago es Gaspar Polanco. Incluso cuando se elige al primer presidente del gobierno restaurador, Luperón estuvo entre los considerados, y entonces se escogió a José Antonio Salcedo, a Pepillo. De manera que los méritos de Luperón como militar en la restauración están ahí, pero no fue el único. Ahora, después de la restauración, porque la restauración dio como resultado
permitió la emergencia de una nueva clase política y caudillista, entre las que Luperón ocupaba el primer lugar. De ahí surge el neoliberalismo duartiano, que entonces se expresó en el Partido Azul, cuyo máximo líder era Luperón. Luperón es quien desarrolla el antillanismo, la teoría del antillanismo, la confederación antillana entre Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Es decir, la proyección, la estatura del Luperón, como yo lo veo, naturalmente, es durante la Segunda República. Y solamente es opacada esa figura por el dictador Ulises Heró. Tenían una relación muy particular, ellos, de admiración, amor, odio. Pero después Lili le dio una estocada. Claro. Y entonces, Luperón. Pero Luperón es grande, primero como militar, pero es como líder del Partido Nacionalista, del Partido Azul, y como un hombre que desde 1870, por ahí, dominó la política nacional al punto de que él era quien decía quién iba y quién no iba, incluso en la época de los bienios constitucionales. Él era que decía, Lili fue presidente por él, Meriño fue presidente por él, Villini fue presidente por él, y él, en la única ocasión que aceptó brevemente la provisionalidad de la presidencia, en el 1879, no quería salir de Puerto Plata y trasladó para Puerto Plata el gobierno. Claro. Bueno, por alguna razón, perdón, ¿por qué Capotillo? Ahora que ya estamos viendo a Luperón en su zona, en su espacio de confort y de liderazgo, ¿por qué se inició por Capotillo? Porque entraron por el Capotillo haitiano. Por eso hay mucha confusión también. Sí, hay un Capotillo haitiano y un Capotillo dominicano, es la misma montaña. Entonces, ellos recuérdense que en esa época, después a raíz de la anexión, Sánchez, ¿por dónde viene? Por Haití. Porque no puedo entrar por otra parte. Pero eso tiene una explicación, ¿no? Él podía entrar, claro que podía entrar, pero estaban los españoles en control de los puertos marítimos, porque nada más podía entrar por tierra, porque controlaban Santo Domingo, controlaban Montecristi, controlaban Puerto Plata, controlaban Azua. Es decir, todos los puertos marítimos importantes estaban en poder de los españoles. Entonces, en el acuerdo con que se llega con Jeffrard, es en Haití, y de ahí están todos los que ya estaban decididos a enfrentar a los españoles, y por eso entran por Haití, o hubiese podido ser por el sur, pero el norte estaba ya más articulado para la defensa. Cuando ellos entran por Capotillo, fíjate que no es casual que Capotillo se pronuncia en la madrugada, en la noche, y el 18, entonces está la batalla de Guayubín, que no se menciona. Así, bueno, pero yo quiero... Se le da prioridad más, naturalmente, a la de Santiago, que por cierto, a propósito de fechas, hay una posición de un colega historiador ya desaparecido, que era el doctor Pedro Troncoso Sánchez, que él decía que ¿por qué Capotillo? Si la fecha importante era el 14 de septiembre, cuando se estableció el gobierno restaurador, cuando se proclamó el acta de independencia, todo de la restauración. Cuestión para debates. Bueno, pero yo quiero aprovechar y quedarme también en Capotillo, porque no podemos desaprovechar esa forma tan encantadora que tiene don Juan Daniel Balcácer para contar la historia que nos deja pegados ahí. Precisamente el tema del grito de Capotillo, que está recogido en nuestro himno nacional, en las estrofas que casi no se cantan,
Y que precisamente el himno nacional, pocas veces recordamos que se tocó por primera vez en el 20º aniversario de la restauración. Pero si nos explicara para la audiencia lo que recoge el himno nacional sobre la guerra de restauración, incluso desde la estrofa anterior que no se canta, que Isidolo y Ardit la expusieron, de un intruso señor al desdén. Las carreras, Beler, Campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Sí. Y entonces la estrofa a la que yo quería hacer relación, que es precisamente la que sigue, que es el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio León. Entonces, si pudiera explicarnos un poquitito. Eso es una forma brillante del poeta Proudhon, recoger lo que fue en la praxis la guerra de los dominicanos contra el ejército español. Es decir, tea incendiaria y tierra arrasada. Cuando tenían que perder una posición, los españoles tomaban control, pero no encontraban nada porque lo destruían todo. Entonces esa parte del himno es una especie de síntesis histórica de la guerra restauradora. Ahora, que te refieres al himno, como es una composición marcial tan extensa, casi se dispuso ahora a cantar íntegra, pero no se cumple. No, la ley de símbolos patrios establece que solo las primeras 4 estrofas. Pero es demasiado largo. Y otra cosa, cuando se escribió el himno en 1883, no existía la tríada Duarte, Sánchez y Mella. Por eso Mella no figura en el himno. Entonces dice el genio de Sánchez y Duarte. Sí, el genio de Sánchez y Duarte. No podía estar porque ni ellos eran padres de la patria, Sánchez y Duarte, en ese entonces, no eran considerados tales. Ni Mella no habían encontrado sus restos. Es decir, el himno es un reflejo fiel de lo que se debatía en la sociedad dominicana de 1880, que entonces se hablaba de quién era más, si Sánchez o Duarte. Claro, igual que ese relato, recrear lo de Pedro Troncoso Sánchez, que obedece a una concepción ideológica también. Claro, sin duda. Claro, está plagada la historia nuestra, quizás la historia universal, de traiciones, de deméritos entre antiguos pares. Eso alimenta, ese es el germen de las transformaciones. Parece ser que el poder obnubila al ser humano, incluso entre los que dicen no, yo no tengo apetencias, y de repente se encuentran en una posición dada y entonces, y viene el apetito. Es curioso. No, al mencionar lo de Luperón y Lilis y muchos. Bueno, Lilis fue predecible. ¿Y Horacio Vázquez? Y Estrella. Sí, fue predecible. Lilis siempre fue ambicioso. Y fíjate cuando por Luperón intercede para que Meriño en su presidencia lo designara secretario del Interior, y el decreto de San Fernando, quien lo aplica con una drasticidad excesiva es Lilis. Entonces el decreto decía que todo aquel que se rebelara contra el gobierno iba a ser pasado por las armas. Pues él lo pasó por las armas y al que no se rebeló también, porque esa era una forma de aprovechar y eliminar futuros antagonistas. Luperón también lo hizo a él ministro de guerra, lo que hoy es secretario de las Fuerzas Armadas. Y también, entonces él fue acumulando ese poder, y cuando ocupó la presidencia, tenía también sus contradicciones. Es en la presidencia de Lilis, 1884, 1882, 84, que traen los restos de Duarte al país, y él encabeza esa y hace que lleven los restos de Duarte
a la Catedral Primada de América, y ahí se inicia, bueno, ya se había iniciado con los restos de Sánchez, la Capilla de los Inmortales. Manera que Lilis tenía también su propósito. Y cuando llegó el momento oportuno, cumplió su periodo bienial de 2 años, 82, 84, y entonces hizo que Villini fuera el presidente para él controlarlo. Por eso Villini al año renunció. ¿Renuncia? Y esa fecha de 1884 tiene mucho interés porque fue Lilis que ordenó la adecuación de los códigos. Pero fíjate. Ahora que se discuten los códigos. Sí, claro. Y él además tenía asesores y escuchaba. La violencia daña la historia de esos personajes. El ejercicio de la violencia. Bueno, afecta su imagen desde el punto, claro, todos los grandes dictadores y todos los grandes que tienen esas sombras tan enormes, pues, impiden que pueda verse su figura bajo otras perspectivas. En realidad lo que se destaca más es la parte mostrenca de la figura. Cuando hay ejecutorias que, bueno, hay personas que me dicen, pero hubo cosas positivas bajo el Trujillo. Bueno, claro que hubo, claro, 30 años y hubo progreso. Cuando Trujillo llega al poder éramos 1 millón de habitantes. Cuando sale del poder éramos 3. Y éramos 12 provincias en el 30 y 27 en el 61. Muchas cosas fueron cambiando, pero ¿a qué costo material para el pueblo dominicano? Es lo que hay que sopesar. Y un poco más atrás, pensando en Santana y sus órdenes terribles, pero Santana tuvo un papel importante en la historia. Pero claro. Aunque uno tenga que tragar antes de decirlo, pero eso es una realidad. Bueno, es que debo decir, y es importante que la radio audiencia escuche esto y le ponga atención. Los trinitarios, los liberales que acaudilló Juan Pablo Duarte, que fueron los que concibieron la idea de la república, bueno, gracias a ellos tenemos república. Pero como ellos perdieron su choque contra el sector conservador y fueron deportados, quienes tuvieron sobre sus hombros el sostenimiento de la república fue el sector conservador. Juan Daniel Balcácer, de verdad, un plato exquisito. Claro. Muchísimas gracias. Usted ve, él titubeó primero que él estaba enfermo, qué sé yo. Y mira, la audiencia detenida, o sea, sí. la cantidad de gente que ha estado reportando, que dejó de hacer lo que estaba haciendo para... Dejó los oficios. Así las mismo. rutinas. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Sí. Hasta el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde. Están tranquilitos. Dijo, no, es que estamos disfrutando. Ay, qué bueno, yo me alegro. Mañana es viernes, estaremos con ustedes y se quedan en la Z hasta 24 horas más. Claro. Gracias, Juan Daniel. Gracias a ustedes. Mira, ya. Al otro día, en la Z.